La psicomunicación, conferencia pronunciada por Ramos Perera en la Universidad Complutense de Madrid el día 11 de octubre de 1980. Para mí es una extraordinaria satisfacción iniciar el ciclo de conferencias de este año, de este curso, con un tema tan querido para mí como es el de la psicomunicación. Un tema, un vocablo que yo acuñé al principio de los años 70 y que dio origen en su momento a mi tesina en periodismo, en la Escuela Oficial de Periodismo. Actualmente también es el tema de mi tesina en la licenciatura de Ciencias de la Información y espero que en su día sea también el tema de mi tesis doctoral. Como decía, cuando acuñé este vocablo psicomunicación al principio de los años 70, por lo menos a mí nunca me ha llegado ninguna publicación en la que se uniesen estos dos vocablos, que naturalmente existían aislados, sí y comunicación. Recientemente, pues justamente el martes pasado, Mario Capel, el redactor jefe de nuestra revista, de la revista oficial de la Sociedad Española de Parapsicología, que se llama precisamente así, Psicomunicación, como sabéis, pues como os decía, Mario Capel el martes pasado me dio una extraordinaria satisfacción porque él, que está muy al tanto de las publicaciones extranjeras, me trajo una publicación en inglés, me trajo un artículo en inglés que se titulaba exactamente así, Psicomunicación, y que formaba parte de una ponencia de un congreso internacional que ha habido sobre la comunicación y la parapsicología. Y es que efectivamente es imprescindible a la hora de contemplar la fenomenología paranormal referirse a los aspectos comunicativos, que es lo que realmente le da esencia a todo este movimiento, como digo, comunicativo. Yo entonces, en aquella tesina, defendía que el hombre primitivo era un ser extrasensorial, que antes de idear la palabra hablada, los mecanismos de la palabra hablada, ya él, los mecanismos digo convencionales, ya él se comunicaba extrasensorialmente y en aquella ocasión defendía en 150 y tantas o 60 páginas que tenía mi tesina, defendía con cantidad de ejemplos y de casos, una casuística muy extensa, que el hombre primitivo, cuanto más primitivo es, mayores posibilidades tiene de comunicación extrasensorial. Aunque hoy el hombre primitivo que queda en la actualidad, el que llamamos primitivo, pues es un débil remedio de lo que pudo ser el hombre primigenio, ese antepasado nuestro. Pues como os decía, el hombre se comunicaba extrasensorialmente y yo decía en aquella ocasión, que la palabra fue una perturbación que inventó el hombre no para decir lo que pensaba, que es lo que más o menos viene siendo hoy, sino para ocultar sus verdaderos pensamientos. Es decir, él estableció una perturbación en la comunicación extrasensorial e inventó la palabra para que de esta manera confundir a la persona que tenía enfrente y que no supiese exactamente qué es lo que realmente estaba pensando. Después inventó otros medios de comunicación más o menos sofisticados, como el tantán, la radio, la televisión más recientemente, y fue sustituyendo este fenómeno de comunicación por otro tecnificado. Y, como en la naturaleza, todo lo que no se usa termina atrofiándose. Este sentido se ha ido atrofiando con los años y solamente unos cuantos dotados tienen esta posibilidad en un nivel profundo, no en un nivel superficial, que es un fenómeno más extendido. Como decía, inventó la radio, inventó la televisión. Inventó la radio y con la radio vino un invento fabuloso que permitía al hombre al menos seguir imaginando, seguir teniendo en cuenta, practicando un sentido que es el de la imaginación, el de provocar imágenes, el de recibir una sugestión de una palabra de un locutor y que esto le haga ver imágenes de futbolistas jugando en un campo de fútbol o bien una obra de teatro o bien una película, porque yo he visto de pequeño películas a través de la radio, las retransmitían también. Y yo recuerdo que cuando, andando el tiempo, vi la película que retransmitieron por la radio, no me gustó tanto como la que yo me imaginé. La que yo me imaginé tenía unos actores mucho mejores, mucho más adecuados, por lo menos para mi psicología, naturalmente, que los que había ideado el director aquel de cine. Pues bien, con la llegada de la televisión es evidente que un medio como este, que nos sirve ya las imágenes en bandeja, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para verlas, para imaginarlas mentalmente, ya no las sirven, entonces
es muy posible que estemos entrando en la era de la inimaginación. Es probable que el hombre del futuro, gracias a estos inventos, sea menos imaginativo, como es menos fuerte, porque tiene otros medios que sustituyen a sus músculos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, en esta era de la imaginación, de la inimaginación que estamos entrando, vamos a ver qué tiene que ver en esta era eso que se ha dado en llamar percepción extrasensorial. Y para ello, primero es obligado recurrir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que dice en su tercera acepción, que es la que se refiere a sentido en esta acepción que le doy en este momento, dice: cada una de las aptitudes que tiene el alma de percibir por medio de determinados órganos corporales las impresiones de los objetos externos. Por lo tanto, veo que es una paradoja, es una contradicción decir sentido extrasensorial. O es un sentido, y entonces no es extrasensorial, es bien sensorial, o no es un sentido. Y si no es un sentido, huelgan lo de extrasensorial. Si acaso se podría hablar de sentido extrapentasensorial, refiriéndose a los 5 sentidos que antes aludía el doctor Estrada. El profesor Yela, aquí mismo, en una magnífica conferencia, defendió, también no estaba de acuerdo con el sentido extrasensorial, y defendió la palabra psicognosia. A mí también me parece más adecuada. Lo que ocurre es que extrasensory perception, que dicen los ingleses, ya tiene las iniciales ESP con las que se conoce en el mundo, o como se conoce en España, PES, percepción extrasensorial, y ya pues es muy difícil a estas alturas cambiar un vocablo que está acuñado de esta manera. Por lo tanto, vamos a seguir usándolo, percepción extrasensorial, aún a sabiendas de que es un término completamente incorrecto. El hombre se relaciona con su entorno, tiene una vida de relación gracias a los siguientes mecanismos. Tiene un sistema de locomoción, que es el que le permite trasladarse de un lugar a otro, esqueleto, articulaciones, músculos, etc. Tiene un sistema cerebroespinal, una médula espinal y un cerebro, con sus prolongaciones en la vida orgánica y motriz. Luego tiene un sistema nervioso vegetativo, que es el que regula los movimientos automáticos, los automatismos del organismo. Y luego tiene, por último, el sistema sensorial. Un sistema sensorial que está compuesto, aparentemente, de 5 sentidos. Y es al que nos vamos a referir. A mí me interesa especialmente contemplar el sentido de los animales, porque, en cierta medida, todos los sentidos de los animales son, en este sentido del que hablo, extrasensoriales, ya que se producen, como en el hombre, la comunicación llamada extrasensorial. La comunicación extrasensorial en el hombre se produce sin que éste tenga conciencia de que se está produciendo, es decir, no tiene en ese momento un mecanismo consciente de censura de esa comunicación porque se produce en planos no conscientes. Y esto es lo que está ocurriendo precisamente con el animal. Por lo tanto, estos mecanismos de comunicación del animal son mecanismos tan puros como pudo ser el mecanismo extrasensorial del hombre primitivo, sin este tipo de censuras conscientes, y en este sentido es también extrasensorial. Pues vamos a empezar a repasar los sentidos y a ver si nos sale la cuenta de los 5 sentidos, a ver si nos salen más o nos salen menos. Y para ello vamos a empezar por el sentido que en un principio se llamó sentido universal o fundamental, porque se creía que era el origen de todos los demás, el sentido del tacto. El sentido del tacto prácticamente viene a ser el primer sentido, porque tanto el sentido del olfato, de la vista, etcétera, son sentidos más evolucionados que el sentido del tacto y que han surgido posteriormente. Pero todos necesitan, al igual que el sentido del tacto, el contacto. También el sentido de la vista, el del olfato, por supuesto, el del gusto. Necesitan el contacto con algo. Están mal llamados, o se llaman el oído y el olfato, el oído y la vista se llaman sentidos de la distancia, porque en un principio se creía que no se necesitaba el contacto.
se necesita el contacto de los fotones, o se necesita el contacto de un corpúsculo determinado, o de una onda, o de cualquier otro mecanismo, pero se necesita un contacto. La retina tiene que ser herida por un contacto, y el tímpano también, si no, no se produce la comunicación. Por lo tanto, como digo, son una longa manus del tacto, estos sentidos. Pero el sentido del tacto es otro nombre desdichado también, tan desdichado como el de extrasensorial. Si se hiciese una encuesta a la población, pues, y le preguntásemos dónde tiene usted localizado el sentido del tacto, seguro que más del 99% de la población diría en las manos. Porque, efectivamente, literalmente, tactar, palpar, es uno de los aspectos, pero uno solo de los aspectos del sentido del tacto. En realidad es un solo sentido. Hay un sentido del tacto, que es el tacto suave, que es esto que hacemos para detectar la textura, por ejemplo, de una tela o de una madera. Ese es el sentido del tacto que que la gente asocia a este sentido. Pero hay incluidos dentro del sentido del tacto otros sentidos que son absolutamente independientes, que tienen sus órganos receptores, conductores, emisores exactamente iguales que cualquier otro sentido. Es decir, que hay dentro del sentido del tacto sentidos tan diferentes como pueda ser el gusto del olfato, que efectivamente están muy cerca, pero que son dos sentidos independientes. Vamos a ver esto. En este sentido, la piel tiene unas células especializadas en la sensibilidad a la presión. Ojo, no al tacto, a la presión. Cuando se hace fuerza ya entran en juego otras células diferentes. Hay otras que son al calor, otras diferentes al frío, otras a la picadura, y otras a la quemadura. Cada una son células diferenciadas. Recientes investigaciones realizadas en Estados Unidos están tratando de dotar precisamente a los sordomudos, o al menos, o en todo caso a los sordos, de una posibilidad de comunicación por la piel, y están ensayándose aparatos para comunicar por la piel. De todos es conocido que algunos sordos acuden a los conciertos porque a través de las vibraciones captan la música a través de las plantas de los pies. Por lo tanto, el sentido que se llama del tacto, como veis, es un sentido más extendido está totalmente extendido en el cuerpo, pero no está tan polarizado en lo que tradicionalmente se viene llamando del tacto. Entonces, vamos a ver este sentido del tacto, qué ramificaciones tiene. He hablado del sentido térmico, o más bien dicho, el sentido infrarrojo. Algunos reptiles, con los ojos vendados, pueden cazar a sus presas simplemente por el calor que desprenden del cuerpo. O sea, por ejemplo, una serpiente de cascabel se le vendan los ojos y inmediatamente caza al ratón. Pero si se le vendan dos orificios que tiene situados entre los ojos y la boca, otros dos orificios, en un principio se creían que eran dos ojos, pues bien, si se le tapan estos ojos y se le dejan los ojos tradicionales, los de ver, difícilmente coge al ratón. Lo que pasa es que la serpiente de cascabel, también lo que le ocurre es que si le ponemos una bombilla en la jaula y la encendemos, en ese momento se come también a la bombilla, porque no sabe distinguir una bombilla de un ratón. Los propios mosquitos que tanto nos atormentan en verano, se orientan en la plena oscuridad de la noche, dentro de la habitación, se orientan por las emanaciones de calor del cuerpo humano, unido a otras posibilidades de orientación, dicho sea de paso, como pueden ser el ácido
láctico que desprendemos. De ahí una de las razones por las que ciertos sujetos son menos propensos a ser picados por los mosquitos que otros. Ese es uno de los factores que influye decisivamente, el olor a ácido láctico que les encanta, por lo visto, a los mosquitos. Pues bien, para que os deis una cuenta de la importancia que tiene este sentido, el térmico, para los animales, baste decir que las boas, pitones y anacondas, es decir, los boidos, esto les basta 0,0000, o sea, 4 ceros, 2 calorías por centímetro cuadrado para estimular y que haya una respuesta este sentido. El hombre, por supuesto, posee estas células. Lo que pasa es que, para que os deis una idea, el hombre tiene 3 células por centímetro cuadrado de piel, 3 células detectoras de calor, 3, mientras que, por ejemplo, la foseta de este reptil tiene 150.000 por centímetro cuadrado. O sea que, por lo tanto, claro, hay una diferencia muy notable, pero el ser humano también tiene este sentido, igual que tiene el sentido del frío, con 250.000 corpúsculos, el sentido del frío, mientras que del calor tiene menos, tiene 30.000 en total. Este sentido calorífico o infrarrojo es el que, según algunos investigadores, y esto no está claro todavía, les permite a las lechuzas cazar de noche y otros investigadores han demostrado cómo ciertas tortugas también tienen este sentido, los calamares, que tienen ojos termoscópicos. Yo, por supuesto, hago un resumen de cada cosa, pero la ficha está más completo. Lo digo porque si después en el coloquio alguien quiere que profundicemos más en alguna de las sugerencias estas, por supuesto lo podemos hacer porque hay muchos más datos recogidos, lógicamente, en las fichas. Pues bien, parece ser que la extraordinaria capacidad que tiene el hombre de emitir y descubrir el calor radiante, es decir, el infrarrojo, se cree que tuvo una cierta importancia en el pasado y que puede estar ligada a otro sentido del que luego hablaremos, que es el de la supervivencia. Al igual que una joven se puede comunicar con su entorno y decir, por ejemplo, con un lenguaje térmico, decir, por ejemplo, estoy avergonzada de lo que me estás diciendo, y eso lo dice simplemente enrojeciendo las mejillas, que es una comunicación térmica. También se ha visto que, por ejemplo, uno de los primeros síntomas detectables de excitación sexual consiste, según se ha demostrado en un informe de la Asociación Antropológica Norteamericana en el año 61, se ha visto que uno de los primeros síntomas o signos externos es una elevación de la temperatura del abdomen. Por lo tanto, una mayor o menor temperatura tiene algo que ver con la comunicación del hombre, tiene algo que ver hasta incluso con las enfermedades. Como sabéis, hay un sistema para fotografiar infrarrojo para descubrir hasta incluso un cáncer de mama, por ejemplo. Por lo tanto, y en el lenguaje corriente hay veces que se dicen cosas que parece que no tienen sentido, pero pueden tenerlo si se analizan a la luz del sentido este calorífico como medio de comunicación. Y es cuando se dice, cuando alguien está encolerizado, que se dice, estaba muy caliente, ¿no? o me recibió con mucha frialdad. Es muy posible que con el tiempo podamos, aplicando el termómetro, medir si nos están recibiendo con frialdad o no, y si está muy enfadado o no. Pues bien, otro sentido del que había señalado anteriormente es el sentido del frío. El sentido del frío tiene, por ejemplo, simplemente voy a citar 2 o 3 cosas para que veáis la importancia que puede tener. Por ejemplo, las secreciones de la tiroides altera la sensibilidad al frío y el hipotiroidismo hace que los sujetos sientan frío, mientras que el hipertiroidismo produce el efecto contrario. Pero parece que el sentido del tacto, en todo caso, es un sentido que se relega, o sea, que está polarizado o monopolizado por los animales, y no es así, no es así. El sentido del tacto también es un sentido de los vegetales. Una planta sensitiva, que tiene el extraño nombre de Schrankia microphylla, responde ante una perturbación manual. Basta que se le toquen las hojas
de su tallo para que se contraigan todas las hojas del tallo y dejen visibles unas espinas que, por supuesto, hacen que el sujeto se retire porque pueden pincharle. Los zarcillos, por ejemplo, es una experiencia que puede hacer cualquiera de vosotros. Los zarcillos se les puede echar agua a presión. No tienen ninguna respuesta. Se les puede echar hasta incluso mercurio encima. No tiene ninguna respuesta. Pero basta, y esto es una experiencia científica, basta que un hilo de algodón de 25 100 de miligramo para excitarle. Reacciona, y de ahí que muchas plantas, si se les pone un hilo de algodón, se enrollen y puedan crecer, mientras que otros se le pone una barra de hierro y no crecen. Hay otras plantas como la mimosa, que es sensible a la lluvia, y el estímulo se transmite de 7 a 10 centímetros por segundo. Y hay, de entre las muchas plantas carnívoras, yo tengo aquí una relación de ellas, y hay 472 especies. Hay 6 familias y en total 472 especies. Pues bien, de estas plantas carnívoras hay una, por ejemplo, por citar simplemente un ejemplo, que es la Dionaea, que tiene unas verdaderas mandíbulas. Tiene unas mandíbulas vegetales, naturalmente, que con tal que se acerca por allí, atraído por su buen aspecto, un insecto, se cierran inmediatamente con una reacción extraordinaria y se la engullen, y se engullen el insecto. De ahí que se llamen precisamente estos animales, estas plantas, Venus atrapamoscas. Otro sentido que puede estar relacionado, pero que tiene, como digo, sus órganos independientes con el sentido del tacto, es el sentido ondulatorio. Muchos insectos utilizan unos pelos sensorios que les dan información de lo que pasa alrededor. Y estos animales por ejemplo, son los animales que flotan encima del agua y que con unas patas. Bueno, pues estos animales van detectando los movimientos ondulatorios del agua y se van situando en una posición o en otra según estos movimientos. O sea que tiene una manera, entre ellos el girino, tiene una manera muy clara de detectarlo. Hay otros animales que tienen en la línea lateral unos pelos especiales que tienen la misma finalidad y hasta incluso les advierten de cuando se les acerca otro pez por las ondas que va produciendo este pez. Otro sentido es el sentido de la presión. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando digo se ha demostrado, aquí tengo el dato de la universidad y el investigador. Por no cansaros, no os doy nombres propios, a no ser que sea importante en ese caso darlos, pero aquí están para los estudiosos que quieran saber las fuentes de información. Como se ha demostrado que las palomas son muy sensibles a los pequeños cambios de la presión atmosférica y por ello se cree que estos pequeños cambios de la presión atmosférica le pueden estar sirviendo de patrones de presión, estos patrones de presión para orientarse. De otras muchas, luego hablaremos de las palomas porque tienen otros muchos sentidos de orientación, pero bueno, este es uno de ellos. Y no todas las palomas, por supuesto, siempre hablo de algunos animales. Luego hay otro sentido que parece que es parecido al anterior, pero que es otro órgano completamente diferente, que es el sentido de la profundidad o del... Por ejemplo, hay peces que tienen una vejiga natatoria que conforme van profundizando en el agua, la presión va haciendo que la vejiga les presione a su vez y presiona sobre unos huesecillos que se van comunicando con el oído del animal y gracias a eso el animal está sabiendo en cada momento a qué altura se encuentra, es decir, con respecto al nivel del agua. Vitali habla, que es un conocido investigador, de que los pájaros también tienen este sentido de la presión atmosférica. Y el hombre, por supuesto, también lo tiene, sino que se lo pregunten a aquel que haya viajado alguna vez en avión, en un avión que tenga el sistema de presurizado, lo tenga estropeado, y verá si tiene ese sentido o no lo tiene, si ha detectado las irregularidades en la presión atmosférica. Y desde luego aquellos que han subido a una ciudad muy alta o a una montaña saben perfectamente que notan un malestar muy claro y un dolor hasta incluso muy agudo cuando suben muy alto, y es precisamente a la presión atmosférica.
Pues bien, hablaba de dolor y vamos a hablar de otro sentido también diferenciado, que es el sentido del dolor. Según Walter, el sentido del dolor dispone de órganos interiores, exteriores, propios y sus propias conexiones nerviosas exclusivas. Este sentido, que evidentemente está muy relacionado con el sentido de la supervivencia, se relaciona también con otros sentidos dentro de la gama de la supervivencia, que podría ser un sentido genérico, pero que tiene sus sentidos particulares, que podría ser el sentido de la sed, en el que no voy a ahondar, o en el sentido del hambre, en el que es obvio señalarlo, pero que son fundamentales para la supervivencia del ser humano. Si el ser humano no supiese que tiene hambre o que tiene sed, pues por supuesto no estaríamos aquí en este momento, no existiría el ser humano. Pero el sentido de la supervivencia es un sentido complejo, como digo, son muchos sentidos que se agrupan bajo este sentido de la supervivencia. Por ejemplo, millones de mamíferos, reptiles, insectos, duermen durante todo el invierno y, hibernan. Esta hibernación hace que su temperatura descienda, sus constantes vitales, etcétera, al mínimo que se necesita para poder vivir, porque si no, no sobrevivirían al invierno. Para que os hagáis una idea de los niveles a los que llega para poder supervivir, su instinto les marca estos niveles. Por ejemplo, una marmota hibernante, siempre os hablo ahora de animales en estado de hibernación, permaneció en una atmósfera de anhídrido carbónico durante 4 horas. Un murciélago, también hibernante, fue sumergido en un cubo de agua durante 1 hora. Un erizo sobrevivió a una inmersión de 22 minutos. Es decir, que cualquiera de estos animales, que por supuesto vivos no hubiesen aguantado, por supuesto, estas perrerías, en estado de hibernación salieron de ellas con vida. Y bueno, en este sentido de la supervivencia se puede hablar de lo que se llama a veces el reflejo de la muerte, que son los animales que en un momento determinado, cuando se sienten en peligro, cuando detectan el peligro, inmediatamente simulan que están muertos. Y además parece que lo están realmente. Son las cucarachas, las zarigüeyas, la serpiente tordón, la polilla, etc. Luego hablaremos de las polillas porque es muy interesante también el tema. Bueno, si hablamos del dolor, es imprescindible en una concepción hedonista del ser humano, es imprescindible hablar del placer. Y hablar del placer nos lleva inmediatamente a los productos químicos que nos dan placer. Quizá el que, supongo que con sentido bien diferente al que yo voy a emplear, dijo que la religión es el opio de los pueblos, quizá no sabía que estaba acertando, desde el punto de vista científico estaba acertando. Porque cuando un sujeto se encuentra en una situación de éxtasis, cuando está rezando, cuando realiza un deporte, aunque sea peligroso, que le satisface, es porque en ese momento el cerebro está segregando una sustancia que son las endorfinas, que son unas sustancias capaces de, son en realidad una sustancia opiácea, es decir, en realidad es una morfina. Es una morfina que que segrega el cerebro humano y que se han detectado otras, como son anfetaminas, tranquilizantes, cocaína y alucinógenos. Es decir, todo esto lo segrega el cerebro humano en ciertas condiciones. Y de ahí que hay gente que haga cosas como muy raras, por ejemplo, saltar un salto muy peligroso, etcétera, porque en ese momento es cuando obtiene esa recompensa. Y hay algo que irrefrenable para él, que es volver a hacer eso, se vuelve en realidad un drogadicto de sí mismo, hacer eso para obtener la recompensa. Por ejemplo, para que os deis cuenta de la dependencia, de la tremenda dependencia que nosotros tenemos o que podemos tener de nuestras endorfinas, ha habido una experiencia muy interesante que se ha realizado por el doctor Olds en Estados Unidos, que consiste en lo siguiente. Han localizado ya los centros del placer. Al centro del placer, en este caso de un ratón, y saben que dándole una descarga de 0,00008 amperios y 5 voltios en un punto determinado del cerebro del ratón, se le estimula el centro del placer y se produce una reacción placentera por parte del ratón. Pues bien, se le ha puesto en una jaula donde el ratón, cuando quiere, voluntariamente, acciona un mecanismo y se le produce esa sacudida. Pues bien,
El ratón, a partir de ese momento, deja de comer, de beber, de tal, no tiene ningún otro interés que apretar ese mecanismo, y el ratón, en un solo día, apretó 24.000 veces el mecanismo. Es decir, que el ratón se convirtió, como digo, en una víctima de sus propias endorfinas. De ahí que ahora esté resultando muy interesante ciertos estudios que se están realizando sobre la eliminación del dolor mediante la acupuntura, porque se ha demostrado, y de esto nos va a hablar un día de estos el doctor Cancelo Hidalgo, que por supuesto sabe de esto no ya mucho más que yo, que eso desde luego sabe todo, pues aplicando estos dos electrodos, como decía, se produce una excitación de endorfinas. Y de ahí la razón por la que en ese tratamiento se produce un bloqueo del dolor, cada vez que se produce el tratamiento, porque se están excitando las endorfinas. Pues bien, hay otro sentido que los filósofos llamaron sentido fundamental. Otros lo han llamado sentido corpóreo, y es el que nos advierte del estado general del organismo. Es una conciencia, como dice Romini, muy primitiva, y nos acerca a nuestro organismo y detecta lo que está pasando dentro de este organismo. Y este sentido está relacionado con un sentido muy extendido en los animales, más de lo que se cree en los animales irracionales y de alguna manera en el hombre en menor intensidad, que es el sentido de la autocuración. Las aves y los mamíferos parecen saber qué hierbas curan cada enfermedad. Precisamente en la antigüedad los hombres aprendieron muchas de las técnicas de sanación observando a los animales. Observando cómo, por ejemplo, lo que hacían cuando tenían molestias digestivas o tenían fiebre, cómo el oso arrancaba raíces del lecho, cómo un pavo salvaje durante la temporada de lluvias invitaba a sus crías a comer hojas de benjoín, o cómo el lobo, mordido por una serpiente de cascabel, mascaba la planta serpentaria. En el Parque Nacional de Yellowstone se puede observar todavía cómo los osos en cautividad, los osos grises, utilizan baños de azufre caliente para aliviar sus dolores, sobre todo los osos mayores. Y muchos animales, como los elefantes, la codorniz, el pato salvaje, toman baños de polvo o de limo para protegerse de los parásitos. Los osos untan sus heridas con una resina de abeto o de picea y en ocasiones de arcilla. El orangután, el chimpancé o el gorila, cuando están heridos, intentan restañar el flujo de sangre de la herida con sus manos y cerrarán luego el orificio con hojas aromáticas astringentes. Ciertos animales provocan vómitos a voluntad y toman laxantes, como es el caso de los cánidos y de los félidos. Por ejemplo, un animal que tiene fiebre busca un sitio aireado, umbroso y cerca del agua, y permanece quieto hasta que se cura. Quizá sería lo mismo que le aconsejaría el doctor Estada si el animal le consultase. A todos mis pacientes. En cambio, un animal reumático busca instintivamente el lugar más cálido que puede encontrar, al sol, y absorbe todo el calor que le es posible, lo cual es bueno para su enfermedad. Posiblemente también le recomendarías eso. Y en la época de ovulación de los animales, estos buscan ingerir productos calcáreos. De ahí la razón de que a ciertos animales, como algunos pájaros domésticos, cuando llega ese momento, pues se les pone un trocito de algún elemento calcáreo, que puede ser un trozo de hueso de sepia o algo así. Hay otro sentido que puede parecer que está ligado con el sentido del tacto, pero que es un sentido también independiente, que es el sentido muscular. El sentido muscular informa de la posición de un miembro en relación con el medio. Ese no es el sentido del tacto, es otro sentido, y además tiene unos nervios precisos que se llaman los propioreceptores. Esos son los responsables de esa sensación, de saber dónde se encuentra en cada momento uno de nuestros brazos o de nuestras piernas.
Y hay otro sentido, que es el sentido de la velocidad y del movimiento. Por ejemplo, la mosca azul se ha visto que en sus antenas tiene unos... se le han puesto unos... Es muy complicado cómo se ha logrado saber esto, pero prácticamente es que se le colocan unas agujas muy finas que detectan cualquier modificación eléctrica del animal. Bueno, entonces, colocando estas agujas, se ha visto que en estas antenas tienen 3 receptores. Uno de ellos, el A, se pone en marcha, esto en un momento determinado, esto según las velocidades, y así sucesivamente, según las velocidades del viento. Y este mecanismo es tan sensible que él sabe en cada momento a qué velocidad va. Y además pone el cuerpo en la posición correspondiente a la velocidad que en este momento tiene, la velocidad del aire, del viento, etc. Bueno, esto también lo hace el escarabajo del estercolero. Esto en los mamíferos se debe, el sentido este de la velocidad, se debe a que tenemos 3 canales semicirculares, que por supuesto también tiene el hombre, y la inercia al correr, la inercia del líquido que tenemos en el oído interno, en estos canales, esta inercia es la que nos hace sentir la velocidad. Hay unas pestañas muy sensibles que son las que nos van detectando ese movimiento del líquido. Bueno, hay otro sentido, que es un sentido tradicional, clásico, en el que no voy a insistir, que es el sentido, obviamente, del gusto. Pero no todos los animales tienen, haciendo un chiste fácil, el mismo gusto que los seres humanos. La mosca común, por ejemplo, cata con los pelos de sus patas, también con su boca en forma de trompa, pero también con los pelos de sus patas. El pez gato saborea con todo su cuerpo, es decir, no tiene escamas y todo su cuerpo es un gran paladar. Y, por ejemplo, se sabe que los tiburones también tienen papilas gustativas a lo largo de todo el cuerpo y muchas veces antes de devorar a su presa dan una pasada, rozan y al rozar están degustando y toman la decisión de echarle el diente o no echarle el diente según les guste o no les guste. Nosotros, como sabéis, tenemos el sentido del gusto, tenemos la posibilidad de saber 4 cosas con este sentido, que son las sensaciones saladas, ácidas, amargas y azucaradas. Otro sentido, también tradicional, es el del oído humano. Me interesa mucho hablar del oído en general y del oído humano en particular, porque muchas veces se habla de información subliminal, se habla de que el hombre puede estar recibiendo una información que no la reciba a nivel consciente. Y en el caso concreto del oído es un exponente muy claro, porque cuando se hacen las mediciones de las vibraciones que es capaz de recibir el ser humano, dicen que los tímpanos reciben desde 16 vibraciones por segundo hasta 20.000, aunque en la infancia pueden percibir hasta 40.000. Pues bien, como nosotros, eso es cuando el oído penetra por el pabellón auditivo. Pero si el oído vibra a través del hueso, podemos recibir hasta 176.000 vibraciones en vez de 20.000. Por lo tanto, ojo a esto, porque podemos estar escuchando, si la fuente de sonido está muy cerca y puede hacer vibrar el hueso, podemos estar escuchando hasta 176.000 vibraciones en vez de 20.000. Y esto puede justificar algunas informaciones de tipo subliminal que algunas veces se han despreciado. Nosotros tenemos, y aquí va a ir una anécdota, tenemos, como sabéis, después de todo el sistema del oído externo, tenemos finalmente, y pasado el oído interno, un sistema de caracol, un caracol que tiene unos 35 milímetros de largo y que puede sintonizar hasta incluso con una emisora de radio. Hay un caso célebre que es el de un obrero de una fábrica de Milán, de carborundum, que por azar se le incorporó al oído un trozo de carborundum, que sabéis que es un semiconductor parecido a la galena, y se formó un aparato de radio en su oído.
Y este hombre, en principio, fue investigado por los parapsicólogos de turno, creyendo que era un fenómeno paranormal, porque en el interior escuchaba Radio Milán como si tuviese un aparato de radio puesto al oído. Hasta que este hombre acudió a un investigador que además le miró en el oído y descubrió el carborundum. Recientemente, me parece que has sido tú o no sé quién me ha dado un recorte de prensa de un caso que ha habido en Estados Unidos, creo recordar, de un señor que también escuchaba una emisora local. Y este fue porque le habían colocado una dentadura de oro que, curiosamente, sintonizaba con esa emisora local. Y todo esto sin ningún suplemento, aunque los dentistas están tan caros que nunca se sabe si estaba incluido el receptor. Pues bien, vamos a hablar del sentido del oído de algunos animales, como son las mariposas. Las mariposas tienen 3 células sensitivas de tamaño microscópico. Una les advierte que concretamente su mayor enemigo, que es por la noche, que es el murciélago, está a unos 30 metros. Empieza a vibrar como un morse conforme se va acercando. Cuando está a 6 metros se dispara la segunda célula y la tercera no se sabe para lo que sirve todavía. Pero una noche estaba un investigador norteamericano muy conocido de toda la investigación de los animales, sobre todo especialmente de los murciélagos, Raeder, estaba en su casa con unos amigos, una noche de verano, y uno de los amigos se entretuvo, estaba aquello lleno de mariposas nocturnas, que precisamente las mariposas se acercan a las lámparas artificiales porque todavía no han aprendido a distinguir en su evolución el sol o la luna de las lámparas, y seguían por la luna, seguían por el sol, y entonces no han aprendido todavía a distinguirlo, y entonces se acercan al sol, que es esta lámpara, y se terminan quemando. Pues bien, como decía, este investigador estaba con unos amigos y uno se le ocurrió coger un corcho humedecido y pasarlo por el borde de un vaso. Y el chirrido que produjo hizo que inmediatamente todas las mariposas que había allí cayesen al suelo como fulminadas. Se quedaron asustados. Uno de ellos dijo, bueno, es que este ruido cierra los nervios. Era muy ingenioso aquello, pero desde luego los nervios de las mariposas estas estaban impecables. ¿Por qué? Al cabo de un rato salieron volando. Lo que pasaba es que estas mariposas habían detectado el mismo sonido que produce precisamente su peor enemigo, el murciélago. Y ese es el mecanismo que tienen de defensa. Cuando se ven ya irremisiblemente atrapadas, caen a plomo, que es técnicamente hecho por computadora la única respuesta que puede tener lógica la mariposa en ese momento. Una computadora no le puede dar otra respuesta que dejarse caer al suelo. Pues bien, ante esta misteriosa respuesta, el investigador Raeder pues siguió investigando sobre este tema y entró en el mundo fabuloso de los sentidos del sonar. Las ballenas, se sabe, vamos a decir esquemáticamente qué es el sonar. El sonar es una emisión de sonido que se refleja en un obstáculo, se recibe la respuesta, se recibe el eco, y el sujeto sabe, en este caso el animal, sabe a qué distancia se encuentra el obstáculo. Digo el sujeto porque también lo tiene el hombre, es decir, el sonar tiene artificialmente el hombre, y luego veremos si naturalmente, pero tiene artificialmente, lo ha desarrollado, y se llama así precisamente sonar, que es parecido al radar, pero el radar son ondas de otra naturaleza. Pero en este caso concreto son ondas de sonido, de ultrasonido normalmente. Entonces esto lo tienen las ballenas, y por eso recibieron en un principio el nombre de las ballenas de canari marino, por ese sonido que emitían, que no sabían para lo que servía. No se sabe tampoco cómo lo producen, entre paréntesis, porque las ballenas no tienen cuerdas vocales, pero producen un sonido que se refleja, y entonces las ballenas saben cómo. Muchas veces el suicidio masivo que se llama de las ballenas parece ser que obedece a que como si la costa va muy lentamente, no refleja el sonido de la ballena, y entonces como no lo refleja llega un momento que se quedan encalladas. Parece ser que eso es una de las posibilidades, aunque se barajan otras. Pues bien, esto lo tienen también los delfines. Si os interesa luego el tema, pues hablamos más extensamente de algunos de estos animales. Esto
tiene siempre la misma historia. El delfín tiene un repiqueteo que es diferente si está el objeto muy lejos o si está muy cerca. O sea, el primero es un repiqueteo que es como golpear un cristal con una piedra, y luego después ya el repiqueteo ya es muy intenso y parece un chirrido de una puerta. Eso es la diferencia. Entonces, en realidad, el delfín tiene un sistema como si tuviese zoom. Sabéis que las cámaras de cine y algunas fotográficas tienen el zoom, que nos permite, sin movernos del sitio donde estamos, acercar la imagen, ponerla en primer plano. Bueno, pues este es lo que hace, es decir, le echa el zoom a un objeto determinado para identificarlo. Lo que no se sabe es cómo este animal puede distinguir a una marsopa de un tiburón o de un cachalote a esa distancia simplemente con el sonido. Hay una cantidad enorme de misterios y es posible que algunos estén muy relacionados con lo que hoy se llama la percepción extrasensorial. Bueno, pero yo creo que el gran protagonista de los ultrasonidos, del mundo inquietante del sonar, es el murciélago. El murciélago, para que os hagáis una idea, no tropieza en unos cables que sean de 0,2 milímetros de diámetro. No tropieza. Es capaz de detectar ese cable a 3 metros de distancia. Y tiene varios sistemas, que también podemos hablar en el coloquio, de comunicación. O sea, hay 2 sistemas básicos. Unos emiten por la nariz y otros por la boca, y tienen sistemas diferentes de comunicación. Y para que os hagáis una idea, hay una cueva en Texas que tiene 20 millones de murciélagos. 20 millones. Figuraros cuando salen, a la vez todos, el griterío que organizan. Bueno, no se interfieren unos a otros, no choca ninguno, en plena oscuridad. Es decir, fijaros lo que supondría en un estadio de fútbol, donde cada uno grita, normalmente pues al árbitro, al jugador, lo que sea, entenderse con un otro que estuviese al otro extremo del campo de fútbol. Esto lo hacen los murciélagos. No se interfieren unos a otros. Pero hay un misterio enorme en el tema de los murciélagos, que es, hay 4 variedades de murciélagos que son cazadores de peces, o sea, pescadores y cazadores en el sentido de que los atrapan. Estos van volando por encima del agua, en aguas turbias, normalmente aguas turbias porque si no el pez no estaría a su alcance. El pez, por lo tanto, no les ve, y ellos van volando a ras del agua y saben perfectamente que en un momento determinado hay un pez a su alcance y echan la zarpa y lo atrapan. Bueno, esto no lo ha logrado el hombre todavía. El hombre, con el sonar, cuando quiere transmitir el sonar a un submarino, necesita una boya, porque, os voy a dar el dato, esa energía rebota en el agua y solamente 1/1000ª de su energía penetra en el agua, por lo cual la señal no es perceptible, porque luego en el rebote, o sea, podríamos decir que cuando rebota ya en el pez, esto llevado a la terminología del sonar de los aviones, representaría 1/1000ª del eco. Entonces, esto es tan despreciable que el ser humano no ha encontrado todavía otro sistema para solucionar este problema que emitir desde un avión a un sonar, a una boya por el sonar, y luego ya por otro medio la boya transmite la información. Bueno, este sentido del sonar no es el único que tienen los murciélagos. O sea, los murciélagos, y esto parece que es una constante en muchos animales, que tienen varios sistemas. Si les falla uno, funciona el otro. Luego lo veremos con algunos otros sistemas, si nos da tiempo, porque esto es una larga historia, la historia de los sentidos de los animales. Pues decía que el sentido este de la orientación es otro nuevo sentido. El sentido de la orientación que también tienen los murciélagos. Los murciélagos que son transportados en cajas a 300 kilómetros, en cajas herméticamente cerradas, en que no hay ninguna posibilidad de que entre luz o cualquier otra información. Bueno, pues vuelven otra vez a su lugar de origen, a su cueva, a 300 kilómetros. Esto, hay un caso, por ejemplo, muy interesante, que es el de las currucas. Es muy interesante porque las currucas casi van en contra de todas las hipótesis que se habían barajado sobre la orientación de las aves. Se dicen, es que las jóvenes siguen a las adultas y siempre hay uno que coge el relevo. Otros decían, bueno, es que vuela y se guía por el sol. Otros, es que vuela y, bueno, dicen, bueno, pues las currucas concretamente vuelan en solitario y por la noche.
solas. Y las novicias, las que acaban de salir del huevo, vuelan exactamente igual y se orientan exactamente igual que las adultas. Muchas de estas, para no cansaros con datos, se orientan por las estrellas. Otras se orientan, ha habido experiencias muy bonitas sobre este tema. Tengo que frenarme y de alguna manera morderme la lengua, porque hay cosas muy bonitas sobre el tema de la orientación de las aves, experiencias que se han realizado, pero claro, tengo que hablar de otras muchas cosas. Entonces, lo que os decía es que otras se orientan por el sol, otras por las formas de la Tierra, etcétera. Hay muchas formas, pero no está claro porque han ido eliminando cada una de estas formas y también tienen otros métodos de orientación, otros métodos que no se conocen. Por ejemplo, el gato. Se han hecho experiencias muy interesantes con gatos y también con ratones en este sentido se han hecho la misma experiencia. Se han cogido unos gatos, se han metido en unas bolsas herméticamente cerradas, a la luz, se les ha mareado por la ciudad, se les ha dado vueltas y se les ha llevado a un sitio donde hay un laberinto que tiene 24 salidas. Se les ha puesto en el centro del laberinto y todos los gatos van hacia la puerta del laberinto que coincide con la dirección de su casa. Por ejemplo, en cuanto a perrerías a los animales, para desorientarles, yo creo que la lapa se lleva la palma. Porque la lapa, sale siempre está en el mismo lugar de la roca, pero cuando sale se da una vuelta por ahí, vuelve, y entonces a la lapa le han cogido, le han tapado los ojos. Se ha modificado a golpes de martillo la forma de la piedra, de la roca donde ya está. Tiene otra configuración externa. Se le ha echado ácido corrosivo en toda la roca para que no tenga ningún olor, no le recuerde ningún olor anterior. Bueno, pues así todo siempre vuelve al mismo lugar. Y cuenta el investigador que a veces han sido los hombres que han hecho todas esas cosas los que han tenido ciertas dificultades en saber dónde anteriormente se alojaba la lapa. Pero, por ejemplo, por no decir ya más casos, porque esto sería interminable de este sentido de la orientación, decir, por ejemplo, que Heuser nos cuenta un caso delicioso de unos sapos que siempre vuelven a desovar caminando cantidades enormes de kilómetros, ¿no? Vuelven estos sapos al lugar donde nacieron para desovar. Y en el año 56, en el invierno del año 56, en aquel lugar volvieron de nuevo a aquel lugar, aquella charca, los sapos volvieron todos y desovaron en ese mismo lugar. Lo malo es que a todo esto el hombre había construido allí una enorme autopista y desovaron encima de la autopista los que no fueron, por supuesto, aplastados por los vehículos. Por lo tanto, ni el olor al alquitrán siquiera fue capaz de hacerles perder este sentido de la orientación. Simplemente, porque sería muy largo de contar, os voy a contar 2 o 3 anécdotas de sentidos extraordinarios de la orientación que, desde luego, no se pueden explicar a la luz de la ciencia ortodoxa y rigurosa. Por ejemplo, en el año 39, en Somerville, un muchacho tenía una paloma que cogió, el que la domesticó, que se había extraviado, y al poco tiempo le hospitalizaron a 170 kilómetros de su localidad y pocos días más tarde de estar allí hospitalizado, acudió esa paloma al lugar donde estaba hospitalizado su amo. Fijaros que los casos que se cuentan son normalmente al revés, la paloma que vuelve al palomar. Esta es la paloma que sale del palomar e identifica el lugar donde se encuentra su amo. Por ejemplo, la familia, estos son cosas que están totalmente documentadas, por supuesto. La familia Good, residente en un pueblo de California, tenía un gato que se llamaba por más señas Sugar, y cuando se fueron de su granja a 2.300 kilómetros, otra granja, les dieron el gato a unos vecinos. Pues bien, desapareció al cabo de 2 semanas este gato, y 14 meses más tarde, en agosto de 1952, el animal se encontró en la granja donde ahora vivían sus antiguos dueños. Otro caso también registrado es el de Tony, un perro propiedad de Dullen, que con su esposa y su hijo pues también se fueron a vivir a otro lugar, a 200 kilómetros de distancia, y también el perro encontró este lugar.